cantar. Yo no quiero hablar de nada de eso, dígame. Yo vine hoy a escuchar de Dios. Amén. La palabra gozo, dars, en hebreo, y la definen en griego como esteus, un Dios en movimiento dentro de mí. Pero dice en latín que es animus, un Dios que está en movimiento en mí. O sea que cuando usted dice estoy desanimado, que viene la palabra ánimo. Muchas veces nosotros hablamos latín pero no nos damos cuenta. Ánimo es de ánimos, que es un Dios en movimiento. ¿En dónde? Dentro de mí. Cuando usted dice estoy desanimado, es lo contrario. Es Dios está desactivado dentro de mí. O sea, Pablo dijo que la actitud con la que yo me presento a Dios es lo primero que Él mira. Y llegar a un lugar esperando, desanimado, desalentado, cuando se supone que en Dios es donde yo debo reposar, eso va a ver mi bendición, lo alto, lo profundo, lo ancho. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué sucede? De que la actitud con la que yo vengo a Dios, dice que David cuando entraba al tabernáculo, dice que afuera se sentía terrible y a 15 metros del tabernáculo de Dios hizo una tienda. Pueden sentarse. Hizo una tienda. Y en la tienda, cuando se metía David, dice que él se olvidaba de todo. Y dice, lo primero que yo veía, los que se gozaban, los que le cantaban y se gozaban a mi Señor. Y dice, yo agarraba mi instrumento de música y me gozaba con ellos. En medio de un hambre de 3 años en su reino. O sea, un hombre con una hambruna fuera de su casa, pero cuando entraba Dios, agarraba su instrumento de música y se gozaba. Y dice, y mi corazón rebosaba de gozo. Y cuando yo salía, dice, la alegría inundaba mi vida, dice. Es decir, la actitud con la que yo me presento a Dios, eso me va a hacer vencer afuera. O sea, tú no puedes solucionar el problema, tú no puedes solucionar la enfermedad, tú no puedes solucionar ese bill que viene y que no tienes para pagarlo, tú no puedes. O sea, la actitud con la que vienes a Dios es la que te va a hacer posible el milagro que tú estás buscando. O sea, cómo te presentas a Dios es lo que va a compensarte. Por eso cuando dice venir aquí a Dios con acción de ¿qué? Con acciones de gracia, dice. Dice, dando gracias por lo que ha hecho por nosotros. Pero muchas veces venimos a darle quejas a Dios con una actitud negativa. Ese es el mal. Hoy Dios me ministraba. Hoy Dios hablaba conmigo, el Señor. Y me ministró tan profundo un mensaje que me puse a llorar por algunos conflictos que han venido sobre mi vida. Y procedencia de muchos conflictos, pues uno muchas veces quiere agobiarse. Y si yo le decía a Dios, Señor, yo no entiendo. Tantas veces uno ora, ayuna. He ayunado tanto, me he metido tanto, estoy buscando, pero no veo solución. No veo solución a la dificultad. Veo más bien que se agrava. Es decir, no entiendo. Le dije, Señor, hice un negocio. El negocio se me está cayendo en Venezuela. Y era un negocio de mucho dinero. Yo no entiendo. No estoy entendiendo, le dije, Señor. Y se lo dije esta mañana, como a las 4 de la mañana. No estoy entendiendo, no comprendo. Hay situaciones personales que están viviéndose duras para mi vida. Dime algo, Señor, porque no estoy entendiendo. A veces que me provoca dejarlo todo. A veces que me provoca pararme por un tiempo y decir, Señor, voy a descansar. Estoy agotado. Ya. Es mejor que yo me siente. O sea, hablándole a Él. Y le puedo decir a usted, porque yo soy libre de eso, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y entonces en ese momento el Señor me ministra y comienza a decirme, lo que pasa es que no has entendido que te estoy desafiando. Desafiándome a mí. Pero yo me estaba quedando como dormido orando, desafiándome a mí. Desafiándome a mí, me dijo, sí, pero no lo has entendido. Tus finanzas se han detenido. Tu vida personal también se ha detenido. Tu vida ministerial quiere arrancar, pero se ha detenido. Pero no lo has entendido. ¿Crees que con ayuno y oración
lo vas a poder desatar. Y me dijo, no has entendido que te estoy desafiando, pero tú no lo entiendes. Y yo le dije, Señor, explícamelo porque ahora menos lo entiendo. Se supone que yo debo orar y ayunar. El ayuno para matar mi carne, para entender tu propósito. Y la oración para buscar tu directriz. Te la estoy dando. Entiende y ve, te estoy desafiando. Y le dije, Señor, no entiendo, pero acepto el desafío. Me dijo, entonces haz esto ahora. Cuando sean las 9 de la mañana vas a hacer esto. Lo vas a hacer. Mi amado, y se me escalofrió el cuerpo. Me dio un escalofrío y dije, Dios mío, porque lo que me pidió era mucho. Y yo me asusté. Y yo dije, Dios mío, pero ¿y qué es eso? Padre. Y me dijo, ahora. Seguí orando. Me acosté un rato, como a las 6 de la mañana. Me desperté, faltaba un cuarto para las 9. Y llamé a la persona a Venezuela. Le dije, varón, y el teléfono está muerto. Varón, ayúdame. Me quitaron el plan. Ponme el dinero, yo te lo doy después. Varón, ayúdame. Y pum, me activaron el plan. Llamé a Venezuela a las 9 en punto. Varón, ¿te acuerdas esto que yo te di para que me los pagaras en parte de pago? La troca. Dios me dijo que te la regale. Es tuya. Te la doy. Ya no tienes que pagar. ¿Cómo? Y empezó a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Le voy a explicar qué fue lo que aconteció. 1 hora 45 minutos después. Yo necesitaba ese dinero. Eran $12,300 que yo necesitaba de esa troca. Con urgencia lo necesitaba. Y yo no entendía. Yo no entendía qué estaba sucediendo y lo hice. Aquí nace este tema. Diga conmigo. Diga una palabra para salir de la crisis. Diga una palabra para salir de la crisis. Escúcheme bien, vamos a leer un versículo de las Escrituras. Vamos a leer 2 versículos. El primero que vamos a leer es en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 22. Se lee así, lo vamos a leer porque es necesario, que después no me va a dar tiempo. Pero el rey dijo a Arauna, no, sino que ciertamente por el precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 ciclos. ¿Ah? Por 50 ciclos de plata. Y edificó David un altar al Señor y ofreció holocausto, ofrenda de paz al Señor. El Señor lo escuchó, la súplica por la tierra, y la plaga fue detenida en Israel. ¡Wow! ¿No se escuchó? Está más grave el micrófono. ¿Cómo? Está más grave el sonido allá del micrófono. ¿Está más grave? Un poquito más grave. Está muy agudo aquí. Que lo ponga aquí está bien. Ahora es allá, en las que van para allá, que le pongas, que le pongas finura, porque está muy grave. Voy a leerlo de nuevo, amado. Tómeme tiempo, porque lo que voy a predicar son como 40 minutos. Créame. Porque lo que tengo que decirle no tiene mucho tiempo, no tiene que coger mucho tiempo. 24. Sí, escúcheme bien. 24. Dice David, pero el rey dijo a Arauna, no, sino que ciertamente por el precio te lo compraré,
pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y allí edificó David un altar al Señor y ofreció holocausto y ofrenda de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. ¡Wow! ¿Ah? ¡Qué cosa tremenda! ¿Verdad que sí? Ahora mire esto. Mire esto que me llama bien la atención. Samuel. Eso lo habla. Mejor le leo este versículo primero. Dice que el ángel del Señor se le apareció a Gedeón. Jueces 6:11. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encima que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joab de Abier. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se apareció y díjole: el Señor está contigo, valiente guerrero y esforzado. Entonces Gedeón respondió: oh Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres han contado diciendo? Y nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en las manos de Madián. Y el Señor miró y le dijo: ven con esto tu fuerza y librará a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Oh Señor, le respondió Gedeón: ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés, yo el menor de la casa ¿de qué? De mi padre. La cosa es que Gedeón, después de recibir la palabra, le dice en el versículo 18: te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti, y me quedaré hasta que vuelva. Le respondió el Señor. Me quedaré hasta que vuelva, le respondió el Señor. ¿Qué trajo? Más adelante vemos que le traen un cabrito. ¿Verdad que sí? Puede sentarse. Fíjense bien, mis amados. Vemos dos figuras aquí. Vemos la figura de un hombre que es un rey, y vemos la figura de otro hombre que no es rey, pero que también está teniendo un llamado. El asunto es, mis amados, que nosotros muchas veces nos hemos dañado y que no hemos entendido el propósito de Dios porque hemos cerrado nuestra mente a un principio. Hoy Dios ministraba sobre mi vida y me decía referente a que la iglesia no se le fue dada para subsistir desde afuera, sino desde adentro. Por eso se le ungió con dos dones especiales. Uno se llama carisma, no de carismático, sino carisma. Es una palabra que define una dádiva. Es una dádiva como principio de salvación, y dorrón, que es la continua dádiva. Dios, sabiendo de que la iglesia, siendo una entidad que va a subsistir por ella misma, ¿sí ven? Que ella subsiste de sí misma, que ella no se autosufinanza, no. Ella se subsiste por ella, produce. Ella es una fuente de reproducción. Hablando sobre el estado del evangelio, constituye a la iglesia basado en una posición del reino. Hay una de las cosas que me llama mucho la atención, que cuando Jesús habla y dice en Mateo 13:32, a la cual a la verdad, la más pequeña de todas las simientes, mas cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas, y se hace árbol que vienen las aves del cielo y hacen nidos en ella. Está hablando de la semilla de ¿qué?
Está hablando de la semilla de mostaza. Entonces, cuando habla de la semilla de mostaza, está refiriéndose también. Cuando usted ve el libro de Mateo, ve Lucas y Marcos, que son libros sinópticos. Libros sinópticos porque de una manera lineal, general, todos hablan lo mismo. Solo en cosas difieren. Pareciera que tuvieran diferencia, pero no lo es. No hay diferencia. Es que uno de ellos trata de decir grandes verdades, como por ejemplo, dice que el libro de Marcos fue escrito a los romanos, dice que el libro de Lucas fue escrito a los griegos, pero dice que el de Mateo fue escrito a los judíos. ¿Por qué? Porque Marcos está mostrando un Dios de conquista, Lucas está mostrando un Dios de sabiduría y Mateo está mostrando un rey. ¿Por qué? Porque le era necesario de que el pueblo de Israel entendiera que viene del linaje de David. El asunto es que los masoretas no iban a mirar el libro de Lucas, no iban a mirar el libro de Marcos. Los masoretas en Israel iban a mirar el de Mateo. ¿Ven? Por eso es que los estudiosos y un judío y rabínicos estudian el libro de Mateo, porque es el libro que está más completo, exacto, en lo que tiene que ver en todas las definiciones de la vida de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque Mateo dice, Lucas, que cuando el sembrador salió y sembró y una semilla cayó, dice que la semilla dio fruto. Dice, llega un momento que dio fruto a una, a 30, 60 y al 100 por uno, dice. Que da en plenitud, ya está en plenitud. Está hablando, si Marco es para los romanos, está definiendo de qué. ¿De qué se está hablando ahí? No se está hablando de finanzas. En Lucas dice que es al 100 por una, pero si fuera de finanzas no puede ser posible, porque también está hablando, escúcheme bien, está hablando también Mateo de que la semilla cae a 100, 60, 30 y a 1. O sea que no puede ser de finanzas lo que está hablando, no puede ser de eso. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿De qué está hablando él ahí? Entonces, ¿de qué está hablando? Dice que el evangelio tiene respuesta aquí, esa palabra, la semilla de mostaza. Ahí dice que es semejante al reino de los cielos, que cuando cae, está hablando de que tiene que caer a tierra, siendo la semilla más pequeña, pero luego se convierte en una hortaliza grande, y dice que se convierte en un árbol que aún las aves del campo vienen y anidan sobre ella. ¿A qué se está refiriendo? ¿De qué está hablando eso ahí? ¿Cómo es posible que algo tan pequeño termine dando un gran árbol? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la referencia que le está dando? Entonces, él está diciendo ¿de qué? Él está hablando del evangelio, no está hablando de ninguna manera de finanza. Está hablando de que el evangelio nace cuando el maestro le dice a la samaritana, ¿acaso no sabes que la salvación viene de los judíos? ¿Dónde nace? ¿En dónde fue depositó esa semilla Dios? La deposita en Israel. O sea que es la primera que reconoce, que es la primera. ¿A dónde llegan las buenas nuevas? No llegan a los griegos, no llegan a los romanos. Las buenas nuevas llegan a Israel. Llegó a Israel. Y cuando Dios me ministraba eso, yo decía, es cierto, eso lo he dado clase hasta la universidad de eso. Y yo le he dado clase y he hablado de todo eso. Y ciertamente es así. Entonces, ¿qué sucede? De que Lucas está diciendo de que el evangelio llegará a los griegos y se extenderá a un 100 por uno. Marco dice que va a llegar a los romanos a 1, a 30, 60 y va a llegar al 100 por uno. Pero Mateo dice que donde nace el 100 llegará a 1. O sea, Mateo está profetizando que donde se llegó al 100 por uno, que las naciones eran los que venían allí, vaya usted véalo ahora, que tienen que hacerlo bajo tierra, iglesia cristiana, y si los agarran los matan, los apedrean. ¿Por qué? Porque ellos viven del Mesías, no del profeta, pero no quieren nada con el Mesías. Entonces, ¿qué acontece? De que Lucas está profetizando de que llegará al 100, pero Mateo está diciendo, no, aquí en Israel llegará a 1%, donde nació en plenitud, donde nació la salvación, donde vino el Salvador, donde se vivió el mejor momento, llegará a 1%. Donde no lo querrán a uno. Entonces está hablando de que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. No es el grano, sino lo expansivo. Está hablando de la multiplicación, de cómo se multiplica, que una semilla da un árbol que tiene millones de semillas, que dan millones de árboles, que van a dar millones y millones, y después vienen trillones y trillones. Está hablando de qué, de expansión. Está hablando de qué, de multiplicación. Entonces, ¿de qué se trata el evangelio? ¿De qué? De multiplicar. Viene un hombre
agarras 12, viene el otro y agarra 70, luego viene y se convierte en una multitud, 120, y luego se expande. Está hablando de expandirse, ir y hacer discípulos. Y dice, Pablo dice que es una industria, la industria más grande, dice Pablo, que muchos sacan provecho. La iglesia católica sacó provecho de ahí. El ave que anida en el nido, el ave que viene al árbol y hace nido y se queda allí, porque todo, allí donde están cuatreros, delincuentes, bandidos, de todo, la gente que más le gusta, porque el evangelio es la fuente más poderosa que hay. ¿Por qué? Porque ella subsiste desde adentro, ella subsiste de ahí, ella lo hace propio, es su don, es el don carisma y el don dorrón. Todo lo que toca lo reproduce, todo lo que toca se expande. Una persona vive en maldición y comienza a darle a Dios lo que es de Dios y comienza, explota inmediatamente. Oh Dios mío, yo no sé si me doy a entender. Una persona apenas anda viviendo desgaritado, viviendo su vida a como le da la gana, pero cuando comienza a dar diezmo, las cosas le cambian. Qué cosa bien extraña, ¿no? Comienza a dar. Entonces la Biblia dice que es mejor dar que recibir. ¿Por qué es mejor dar que recibir? Porque cuando yo doy, escúchese bien, se reproduce lo que tengo. Oh Dios mío. Entonces la gente cree que los diezmos son para Dios. No, los diezmos no son para Dios, los diezmos son de Dios. O sea, yo no puedo agarrar y ponerme a chivatear con Dios de los diezmos, que si esta semana no. Dios dice un principio, pero no es para mí, es para ti mismo. Porque tú me dedicas a mí un porcentaje, más el otro se te multiplica. Yo no sé si me doy a entender. Cuando una persona vive en un principio de diezmo, mis amados, esa persona vive tranquila, vive bien. El overtime lo mata. Pero cuando tú vives bajo el principio de Dios, resulta que todo te alcanza, que todo se te va multiplicando, todo va bendecido. Es una cosa bien extraña. Yo no sé si alguien aquí entiende lo que yo le digo, pero alguien debe saber que algún día tú diste una ofrenda. Alguien debe saber que un día no tenía para pagar el bill y dio todo lo que tenía, y en ese momento miró un milagro de Dios. Alguien aquí debe decir: de lo que tú estás hablando, porque yo ya he vivido ese proceso, yo he pasado por ese episodio, yo ya viví ese momento. Hay alguien que sintió y dijo: yo tengo que dar esto, tengo que darle esto al pastor o a la iglesia, y llegó un momento donde tú empezaste a saber dinero de donde no había. ¿Pero por qué? Porque descubriste la fuente. ¿Por qué? ¿Por qué la fuente? Porque no solo la ley fue dada para enriquecer, el evangelio también. Cuando nosotros cumplimos el evangelio y buscamos, cuando yo cumplo con los principios de Dios, estoy buscando el reino. Las añadiduras tienen que venir. Lo que me haga falta, Dios tiene que añadirlo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Entonces, ¿qué sucede? De que mi añadidura no viene. Escúchame a mí, de afuera. Aleluya. Viene es de la práctica de principios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿qué sucede? Que hemos caído en algo diferente. Hemos caído en algo diferente. Gloria a Dios, aleluya. Y es en el amor al dinero. Y el amor al dinero es el único personaje que Dios compara con él. Los otros dioses lo tienen como paganos, y el único que dice que no podemos servirle a dos dioses es al dinero, al Dios del dinero. Es lo único que Dios reconoce, que ha llegado al punto de endiosado, a tal punto que Dios dice que con el único que compite con él en el mundo, no es que Dios compita, sino que el hombre tiene una disyuntiva. Y entonces dice: al Dios Mamón o a mí. No podemos servirle a dos dioses. Jesús innumerables veces habló de eso. Habló de esa situación. ¿Y de qué se refería Jesús? Cuando el joven rico va y le dice: ¿cómo hago para tener la vida eterna? Entonces el maestro le dice: sí, los mandamientos has cumplido. Y él le dice: ¿sí, cuáles? Y el maestro le dice: matarás, no matarás. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué él dijo eso. Porque el maestro sabe que a un judío le encanta el dinero. ¿Por qué? Porque la ley fue dada para enriquecer al hombre, para que el que cumplía la ley se volvía rico. Esa era la señal de que él era un cumplidor de la ley. Por eso, mientras más dinero tenía, más espiritual o cumplidor de la ley era. Entonces, ¿qué sucede? Que había un problema, que cae en un problema de que ellos agarraron y creyeron que sí, siempre era así, que tener dinero era la señal de que Dios estaba con ellos. Pero lo que no sabe el hombre, que cuando en la época del Cristo, el Cristo viene a pedir lo que la ley les ha dado. No sé si me doy a entender. Escúcheme bien. La ley, Dios pone dos caminos.
Y también dice en Deuteronomio, pongan una vestimenta para poder descubrir cuál es el rico de la ley y definir un medio cumplidor, alguien que está en maldición, que estaba en harapo, que ya lo decían los malditos, y los que estaban en una vestimenta de algodón de una sola costura, que también eran medios cumplidores de ley. Y el que era el mayor cumplidor de ley, que era rico por la ley, le daban de una sola costura de lino fino. Y le colocaban una sandalia por debajo del tobillo. Por eso cuando ve al joven rico, viene con la sandalia por debajo del tobillo y la vestimenta de lino fino, de una sola costura. Por eso entienden que él es rico. ¿Por qué? Porque nadie puede... Aquí usted puede ponerse quizá un Hugo Boss, pero por decirle algo. Pero hay culturas como en China, que cuando una persona no tiene capacidad de ponerse un Tommy, no puede ponerse Tommy, porque es penado en China. ¿Sabía usted eso? Que no todo el mundo se pone ropa de marca en China, al menos de que tenga posibilidad de sostenerla, porque primero debe velar por su familia. ¿No sabía eso? Pues sépalo. Entonces, ¿qué sucede? Que en Israel nadie podía ponerse una vestimenta, al menos de que fuera verdad. Si lo agarraban y dicen, muéstranos tu riqueza, vamos a ver tus riquezas. ¿Sí ve? Porque todos se conocían. Al él no tener la riqueza que dice en su vestimenta, él estaba fracturando la ley, por lo tanto debería de morir. O sea que nadie se podía poner esa vestimenta, al menos de verdad que fuera rico por la ley. Entonces, ¿qué sucede? Cuando venga el joven rico, dice, wow, él es rico. Y el maestro le pregunta y dice, en los mandamientos has cumplido. ¿Por qué? Porque estos están pensando que también hay una forma de tener riqueza. ¿Cómo? No matarás. A veces he tenido que matar. No. No robarás. El primer mandamiento, has honrado a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida sean largos y de próspero. Todo esto lo he cumplido desde que era un niño. El maestro está mostrando la eficacia de la ley, que quien la cumplía lo hacía rico. Entonces le dice, wow, dice que lo ama. Y entonces le dice, ¿sabe qué? Una sola cosa te queda hacer, que la que yo hice, que tú no la has hecho. ¿Por qué? Porque el maestro es contemporáneo con el muchacho, tiene 32 años, por decirle así. Y el maestro tiene 32 años, por eso lo ama. Entonces miró a una persona que está cumpliendo ley como él y contemporáneo con él a su misma edad, y lo ama y le dice, solo a ti te falta una cosa que yo hice, pero que tú no la has hecho. A mí también la ley me ha enriquecido, y por eso es que él carga la vestidura de lino fino de una sola costura. Por eso cuando lo están crucificando se están echando suerte por la vestimenta. ¿Por qué? Porque él también era un rico por la ley. Lo que pasa es que el maestro dice, tú debes hacer lo que yo hice, pero que tú no lo has hecho. ¿Y qué es lo que yo hice? Que todo lo agarré y se lo di a los pobres. Por eso el Hijo de Dios no tiene donde recostar su cabeza. Las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo de Dios no tiene donde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque siendo rico me hago pobre y se lo doy todo a los pobres para que ellos vivan de una manera diferente. Así que ven tú y haz lo que yo hice, agárralo todo, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y el tipo se puso triste. ¿Por qué? Porque su Dios no era el Dios al Yahweh, su Dios era el Dios que ya sabía que es muy grande. El problema es duro, hablando referente a ese principio. Hay una cosa que el maestro habla y dice, es necesario que yo muera. Es necesario que yo muera, dice el maestro. ¿Y por qué tanta necesidad que muera si es? Pero ¿por qué tanta conveniencia y por qué tanto deseo de morirse? ¿Por qué tanto deseo de morirse? Por una causa, y ese va a quedar el asunto, que nosotros no hemos entendido el principio. El de morirnos. Nosotros nunca vamos a entender el destino nuestro, y por eso vamos a estar añadiendo, buscando $1 para añadir un otro poco más allá. Y por eso es que no hemos entendido el principio de subir a niveles diferentes. Nosotros queremos que Dios todo nos lo dé, que Dios todo, como que dame una casa como si fuera un real estate. Y también, ¿no?, como que si fuera Bank of America. Y todo, dame esto porque tú eres el dueño de la plata y del oro. Y hay gente que está pidiendo, dame mi herencia, dame mi heredad. Y hay gente que ya no sabe ni qué pedirle. Entonces venimos a puro demandarle a Dios a la iglesia, demandándole todo a Dios, pero nunca venimos a ofertar. Nunca somos ofertantes, somos demandantes. Escúcheme bien, hermano amado, con un ayuno y con una acción hay finanzas que no pueden descenderse. Aunque yo ayune y me reviente orando, y me reviente ayunando y me muera ayunando, hay finanzas que no descienden, hay familias que no se restauran. Yo no sé si me doy a entender. Hay ministerios que no van a subir de nivel, hay empresas que no van a continuar. ¿Por qué? Porque no es un ayuno, no es una oración la que Dios está pidiendo, es un principio, es un desafío. Yo no sé si me doy a entender hoy
Es un Dios desafiando. Es Dios buscando algo. Es algo diferente. ¿Sabe por qué? Porque la materia es la que siempre nos detiene. Dios me dijo esta madrugada: el que ama, escúchame bien, el que ama lo material es esclavo de lo que tiene, me dijo. Es esclavo de lo que posee. Muchas veces me dice: estás atado a las cosas y crees que las cosas materiales que yo te he dado son ellas las que te van a solucionar el problema. Me dijo: pues no son ellas. No son ellas. La única manera que ellas te solucionen el problema es que yo te las quite. Es que yo te diga: entrégala. Es que yo te diga: ofréndala. Es que yo te diga: dala. Y muchas veces no te voy a decir ofréndala, sino que tú tienes que interpretarme, que tú tienes que entender que es que yo te la estoy pidiendo. O sea, estoy pidiendo algo, pero no lo has entendido. Entonces, ¿qué sucede? Que David hace un censo. Y el censo que hace David es por causa de que su hijo Absalón, el hijo de él, cometió una falta. Vino y se paró a las afueras del templo. Y entendiendo esto, que él pudo traerle un problema a él a su casa. ¿Y cuál fue el problema que le trajo? El problema es sencillo, ustedes lo conocen: que levantó un ejército del mismo Israel contra su propio rey. Entonces, cuando David Dios le da la victoria y que su hijo muere en batalla, aunque él no peleó, David, cuando viene Absalón a pelear contra él, ¿sabe por qué David se va y le deja el reino? Porque David es un fiero guerrero y sabe que si se enfrenta contra su hijo lo matará, porque él ha visto la capacidad de batalla de su hijo, pero él conoce lo que es él. ¿Me doy a entender? Entonces, para no matarlo, se va. ¿Por qué? Porque no quiere matar a su hijo. No quiere matarlo y se va. Pero entonces Dios toma venganza y el hombre muere en batalla. Entonces, cuando David viene para atrás, que viene el reinado, David comienza a cuestionarse. O sea, hay gente aquí que ya no me ama como me amaban antes. Hay gente que ya no me ama igual. Hay líderes, quiero saber quiénes son y quiénes no son. Oh, Dios mío, escúchame bien. Hay situaciones que Dios las provoca por un asunto. Pero escúchame bien, desafiar a nosotros, ponernos a cuestionar a Dios en lo que Dios está haciendo. Eso, si Dios me puso, Él me va a mantener. Él me va a mantener en el lugar. Lo que Dios no le gustó es que si Dios puso a David, Él es el que va a mantener a él. Dios nunca le dijo a Gesto: cuando Dios te coloca en un médico, no el juez, es Dios. Si Dios te unió a esa persona, la distingue es Dios. No es el psicólogo, no es aquel, no es el paramédico, no. Es Dios quien define lo que está pasando sobre tu vida. Entonces le dice a David: no, ¿qué es eso? Y dice que Satanás hizo a un censo a David. Entonces viene y David lo hace. Pero es ¿por qué? Porque pasa lo mismo con Balaam. ¿Sí o no? Cuando el profeta no quiere ir, Dios le dice: bueno, anda a ver. Tú quieres ya me tienes obstinado, anda a ver. O sea que hay gente que le está pidiendo a Dios cosas, pero que Dios no se las quiere dar. Pero lo tienen tan martillado que Dios le dice: bueno, te la voy a dar, pero atente todas las consecuencias. Yo no quiero dártelo, pero te lo voy a dar. Ay, Dios mío, escúchame bien. Hay mujeres que quieren: Señor, dame un hijo, un esposo o una esposa así, asado. Y Dios no da nada sino a la manera de uno. Y Dios te dice: no, así no. Ok, yo te lo puedo dar, pero que yo te lo dé no significa que es mi voluntad. ¿Sí me doy a entender? O sea, Dios le dio a Israel un rey, pero no era su voluntad que fuera Saúl. No era su voluntad que fuera Saúl. La voluntad de él era David. Pero el pueblo lo deseó, por eso el nombre de Saúl es deseado. O sea que Saúl, Dios lo dio conforme al corazón del pueblo. Pero Dios quería elegir un hombre conforme a su corazón. Y ese hombre era David. Pero el pueblo quiso elegir: danos un Dios conforme, danos un rey para que nos juzgue como las demás naciones. Queremos un rey que nos pueda corromper, nosotros corromperlo a él. Queremos un rey que pueda pelear con nosotros y nosotros con él. Eso es lo que Dios le da: un rey conforme al corazón del pueblo. ¿Sí me doy? Si me estoy explicando. Entonces, ¿qué sucede? De que David no entiende que Dios le dice: ven, hazlo, pero es que ya me tienes obstinado. No quiero que lo hagas porque quiero que confíes en mí. Quiero que confíes. Cuando David se va, porque está ciego y hace el censo, trae una gran batalla. ¿Y qué es lo que trae? Que viene el profeta y David dice que va y lo censa. Pero cuando amanece viene el profeta acá y le dice el profeta: ¿qué has hecho, rey?
¿Qué hiciste? Hiciste un censo y has traído algo terrible. Has venido a traer un mal terrible sobre tu pueblo. Ahora, ¿qué quieres hacer? Ahora, ¿qué vas a hacer? Y David se llena de miedo. David dice, wow, estoy aterrorizado, dice David. ¿Qué va a pasar? Le dice, mira lo que me dijo el Señor. ¿Quieres caer 7 años de hambres? ¿Quieres caer 3 años en manos de tus enemigos? O número 3, ¿quieres que Él mande una peste sobre tu pueblo? ¿Qué es lo que tú quieres? Tú decides, le dice Dios al rey. A través del profeta, David se queda mirando y le dice, bueno, wow, no me echa la mano al enemigo, échame la mano de él. ¿Por qué? Porque David ya tenía una experiencia que se lo había dicho a Natanael. Le había dicho, Natán, el profeta Natán, ya se lo había dicho. Y volvió otra vez lo mismo, échame la mano de Dios. Y entonces dice que ese mismo día que vino, que salió el ángel del Señor, pero antes de que él salga vino una peste. ¿Y qué hubo la peste? ¿Mató a cuánto? 70,000 gente mató de una vez. Vino una mortandad y mata a una gente, pero aquel gentío tan tremendo muere. Y el asunto es tan doloroso que David, cuando está mirando la gran mortandad, y en ese momento dice también las escrituras que sale el ángel del Señor con una espada y va a ser una gran matanza, y viene pero a matar un gentío ahora. Y entonces David llega y se aflige y mira al cielo y clama, Señor, ¿qué mal te ha hecho este pueblo? Este mal te lo he hecho yo. Yo fui quien hice este mal. ¿Por qué vas a pagarlo contra ellos? Y comienza a clamar y Dios le escucha la aflicción del corazón de David. ¿Y sabe qué? Le dice al ángel, detente. Le dice, detente al ángel. Y el ángel se detiene, pero se queda a la puerta. Nunca se va. Y eso es lo que me llamó la atención, que el ángel no se fue. Dios le dijo, fue detente, pero él siguió con la espada desenvainada en la puerta. Entonces le dije, wow, Dios mío, aquí hay una palabra, me dice, él se queda porque todavía no está consumado. Todavía es un desafío que se le está dando al rey ahora. Ahora el rey es desafiado. Ahora el rey es un desafío. Escúchame bien, mis amados. La definición que hay entre dos palabras, la palabra que está en crisis y la palabra que está en desafío. La palabra crisis es situación difícil de una persona o de una cosa insoportable, sin medida. Desafío, reto, duelo. Se utiliza el desafío a un sujeto, a ciertas reglas, una rivalidad. Dios es una competencia, no. Lo está desafiando, lo está retando. O sea, desafío es un reto. Le está diciendo, yo te reto ahora para ver qué tú haces. Pero también la palabra desafío es contradicción aparente a un fenómeno o una ley, como la del colibrí, que está siendo desafiado por la ley de ¿qué? De la gravedad. Está siendo desafiado y por eso su vuelo tiene que ser la velocidad de vertiginosa. No sé si me doy a entender. Sí, está desafiando a una ley. O sea, es una ley que está sobre David. Hay una crisis y en medio de la crisis es que está muriendo gran gente. Él trajo la crisis. Ahora Dios le presenta un desafío. Ahora te estoy retando. Ok, ya te escuché. El ángel está parado en la puerta. Ahora, ¿qué tú vas a hacer ahora? Ahora, ¿qué tú haces? ¿Te vas a quedar ahí o qué es lo que vas a hacer? Y le dice al profeta, dime qué quiere él que yo haga. Dime qué quiere él que yo haga. Y el profeta le dice, él quiere que vaya donde el agua. Esa tierra grande, fértil, esa tierra, la mejor tierra, la tiene él. Él quiere que vayas y compres allí. Él quiere que compres las mejores tierras de él y levantes un altar para él. Eso es la voluntad de él. ¿Y qué hace David? Se va. Cuando Araúa lo ve y se le queda mirando y le dice, mi señor, ya escuché, ya sé lo que vienes aquí, ya llegaron los emisarios, ya me lo dijeron todo. Y ahora, ¿qué hago, mi señor? Tranquilo, ya te preparé el holocausto, las tierras son tuyas, vamos a levantar ahora el altar. Y David le dice, ¿qué? No, dice David, ¿sabes por qué? Porque yo soy rey y yo sé lo que es una ofrenda de rey. Él no está pidiendo una ofrenda de súbdito, está pidiendo una ofrenda de rey. O sea, si tú me das el holocausto, si tú levantas el altar y me das la tierra, no será mi ofrenda, será la tuya. Y no me está pidiendo una ofrenda tuya, me está pidiendo la ofrenda a mí. Y yo le debo ofrendar a un rey como un rey.
Mi ofrenda debe ser de rey. Y entonces, ¿qué sucede? Que David le dice: saca el precio justo, busca el precio, saca lo justo, pide el precio y lo demás lo hago yo. Hazlo justamente. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé lo que es ofrendar. Yo sé. Y yo no voy a venir a ofrendarle a tu manera, sino a la mía. Él me está pidiendo a mí por esa causa. No voy a ofrecer ofrenda de sacrificio al Señor que a mí no me cueste. No la voy a ofrecer. ¿Por qué? Porque Él no me está diciendo tómala. Él me está diciendo despréndete. Él me está diciendo cree. Él me está diciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que el ángel no se quita. Y cuando David agarra lo mejor y manda a buscar lo mejor de sus animales, levanta el altar y empieza a degollar. Se dice que ese día degolló más de 5,000. Dice el Talmud que degolló más de 5,000 animales y seguía degollando y seguía degollando. Y entonces, cuando cumple la medida de Dios, que David no se detiene, y dice el Talmud que David estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Entonces, solo así fue que se quitó el ángel de la puerta. Cuando David hizo algo, hay cosas que yo no puedo quitar, hay finanzas que yo no puedo bajar hasta que yo no presente una ofrenda que haga que eso se mueva de ahí. Hay puertas que no se pueden abrir porque yo no he hecho o no he dado la ofrenda que corresponde. Gloria a Dios. Una ofrenda de rey a un rey. Y es la única manera donde Dios detiene y el ángel se quita. Y dice: y la plaga cesó. Cesó la plaga. Dice el Talmud que David quería seguir y después fue y siguió en sacrificio. ¿Sabe cómo se llama esa ofrenda? De restauración. Pero después se fue y levantó una ofrenda de restitución. Lo lee más adelante. Y David ofrece ofrenda de restitución. Si el judío se mueve basado en tiempos conforme a lo que Dios ha hecho. Ofrendas de agradecimiento, ofrendas de restitución, ofrendas de restauraciones, ofrendas de agradecimiento, ofrendas de honra. Dependiendo del lugar, en el momento adecuado, Él lo ejecuta. Él lo ejecuta. Entonces, por eso entiendo que hay personas que están atadas y que no ven nada. Porque cuando van a dar diezmo, está el ángel en la puerta y sus finanzas están muertas. Y entonces la gente termina culpando a Dios y termina culpando cosas, pero resulta que no tiene nada que ver con Dios. Tiene nada que ver es con la personalidad del individuo. Personas que no entienden de que Dios no te está diciendo dame el dinero. Lo que Dios te está diciendo, quiero reproducir tu dinero. Quiero es aumentar no solamente en tu dinero, sino en tu casa, en tu familia. Quiero traer algo. Por esa causa la abuela Loida se queda mirando y ve que su descendencia viene en decadencia. La abuela Loida entra al evangelio. La abuela Loida comienza a vivir un tiempo diferente. Pero entonces, ¿qué sucede? Que su vida venía en decadencia. Su hija también está casada con un tipo muy diferente a sus raíces. La abuela Loida agarra una riqueza que tenía de una tierra, la vendió y ¿sabe qué hizo? La entregó a la iglesia. Pero queda claro, está claro que la abuela Loida, dice Pablo, que la entrega ¿con qué? La entregó como ofrenda generacional, la entregó con acción de gracia y ofrenda generacional. Dice que está depurando su descendencia. Entonces en ese momento su hija, que está descarriada, viene para atrás. La hija de ella comienza a entender la enseñanza y viene para atrás. La cosa es que la hija viene y sale embarazada y empieza a los 13 años. Viene un hombre y ve a ese muchacho que se llama Timoteo y lo agarra, y resulta que la ofrenda generacional de la abuela Loida se convierte en un ministerio de gloria que fue el número 1 de Pablo. La cambió. Toda su genealogía cambió. Hay veces que vemos a nuestras familias en diferencias y vemos a nuestra casa decadente, pero no hemos entendido
no hemos comprendido por qué están así. ¿Por qué? Por esa causa, que no entendemos que Dios nos está desafiando, que Dios nos está retando a hacer cosas que otros no hacen. Con razón que una noche me dijo: si tú haces lo sobrenatural, yo haré lo sobrenatural contigo. Le dije: mi señora, es que el sobrenatural es usted. Y yo dije: esas son frases filosóficas mías en mi mente. Dios no habla así. Y me dijo: ¿por qué dices que no hablo así? Porque tú puedes hacer lo sobrenatural en el plano donde estás. Y le dije: ¿cómo? En este tiempo, me dijo. Porque no es normal para alguien dar una casa. No es normal para alguien dar un carro. No es normal para alguien agarrar $5,000 y entregarlo. ¿Por qué? Porque en este tiempo reina más el capitalismo que el humanismo. En este tiempo no hay humanismo, sino capitalismo. Cada quien vela por lo suyo. Pero cuando empieces a hacer lo sobrenatural para ellos, tú me verás a mí procediendo en manera sobrenatural contigo. Y se acabará para que no tengan necesidad a los de afuera. Comencé a hacer cosas sobrenaturales. A lo primero que sembré fue un carrito Fiat, lo entregué, me llegó un Ford nuevo, entregué como a los 6 meses, entregué el Ford, me vino una Picó y comencé a agarrar el gusto y dije: esto está sabroso, esto se ve rico, y comencé a hacer cosas, empecé a poner la práctica del don dorrón, que es de la continua dádiva, y me di cuenta que cada vez que daba era una bendición. Comencé a buscar la excusa para dar y le di a mi madre una mesada que llevo 9 años dándole la mesada a mi madre, no fallando los meses, y cuando falto se lo restituyo 2 veces. O sea, comencé a buscar excusa para buscar en la palabra. Si la Biblia dice que honra a mi madre, la voy a honrar, y eso ha hecho que Dios produzca y reproduzca en mí. La cosa es que no nos gusta que nos hablen de finanzas, Gloria a Dios, aleluya. de posesiones. Por eso no me gusta cuando alguien me da un regalo. Ese es para usted, no lo dé. No me dé nada. ¿Por qué no? Porque lo que tengo no es mío. Y en el momento que Dios me lo dé, chao pecado. ¿Por qué? Porque entiendo que solamente es transitorio lo que pasa en mi mano. A una persona me dio esto de Cartier original. ¿Sí lo ve? Cartier. Es una persona de dinero en New Jersey. Me dijo: eso es suyo. Y le dije, y me dijo: pues no lo di. Se le ve bonito. Le dije: no me diga eso, porque en la primera de cambio que Dios me ministre, chao. He regalado roles, no me ha importado. He regalado movados, ¿sí o no? He regalado movados nuevos, él lo ha visto. Toma, no, ese es mi regalo. O sea, no me importa. Y entonces en un principio mi esposa se enojaba y se enfadaba: ¿por qué tú eres así? Que todo lo da. Le dije: si yo no estuviera dando nada, no tuviéramos esa casa que tenemos, no tuviéramos esos carros que tenemos y esas bendiciones de tierra que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque cuando yo no daba, míramos cómo estábamos. Cuando yo no daba, míramos cómo estábamos. Y sacaba el billetico escondido y sacaba el más pequeñito y el más feo y lo colocaba. Le dije: y tú me viste una vez y me dijiste que porque yo era tan tacaño, que porque era, mis amados, te voy a contar algo aquí que te vas a espantar. Ella me decía a mí: porque tú eras tan tacaño. Le dije: ¿por qué causa? Porque no sabía que dar era una bendición tan tremenda. No sabías que cuando tú das, los cielos se abren. Por eso que Dios dice: pruébame en esto, pruébame en qué, pruébame en qué. Traer mis ofrendas al alfolí, traerla con agrado, con gozo. Pruébame en eso y verás como las puertas de los cielos se abren. ¿Y qué dice Dios también? ¿De qué? Le dije: si Dios lo dice, ¿por qué yo no lo hacía? Le dije: por ignorancia. Por ignorancia, no, le dije. No, porque conocimiento tenía. Lo hacía por pichirre, tacaño, avaro, codo. Que uno se apega a lo material y uno cree que uno depende de lo que tiene y uno depende de él. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Eterno. Hasta que uno no entiende ese principio, le dije, uno anda mendigando, uno anda bajo mendigo, uno anda buscando, añadiendo $1 para completar, para pagar esto, para darle a la gasolina. No, Pablo dice, buscar toda vuestra gracia, que en la que él nos ha llamado, como aquel que busca lo invisible, para que él nos dé abundante y remecido, para que no tengamos necesidad a los de afuera y no le seamos de tropiezo. Hay veces que le predicamos a una persona: para yo estar como tú, prefiero no estar así.
Pero entonces cuando viene alguien que Dios lo ha prosperado y que lo conoció y dice, wow, varón, Dios te ha bendecido. De verdad que buscar a Dios es bueno. Viste que las cosas cambian. Y cuando le vas a hablar, comienzas a decirle, la forma de dar es esto, la forma de hacer esto, la forma de aquello. Y él sigue porque tú eres un ejemplo. Pero si llega a la iglesia y te ve que eres un avaro, un tacaño, que hablas de ofrenda pero no haces nada, que hablas de todo pero no haces nada, que tienes que hacer trampa para poder agarrar, que tienes que trabajar como un loco para poder agarrar. Escúchame bien, mis amados, no digo que trabajar no es malo. Trabajar es bueno porque yo lo hago, mis amados. El asunto es que yo crea que el trabajo me lo da todo. No, todo me lo da es Dios. Es Dios, aún la fuerza que poseo. Pero ¿sabe cómo yo puedo multiplicar lo que tengo? Gloria a Dios, aleluya. Muchas veces Dios nos habla y venimos como Gedeón. Dios le ministra a Gedeón. Hay una crisis terrible. Se está muriendo el pueblo. Gedeón está metido en una cueva. Metido en una cueva. Metido y hay una piedra en la cueva. Y Gedeón está sirviendo trigo ahí. Usted se pregunta ¿por qué? Porque Israel cayó en manos del enemigo. Los madianitas, los amalecitas. Y cayó en manos de los enemigos y están metidos en cuevas. Ya ellos tomaron la ciudad, los tomaron todo. Ahora ellos no tienen nada y están metidos en cuevas y están pasando el hambre. Los niños y todo. Por eso es que Gedeón dice, wow, mira lo que está pasando ahí. Entonces Gedeón dice, escúcheme bien, ¿qué dice Gedeón? Gedeón se cree que él es pobre. Gedeón se cree que él es un tipo pobre. Mira la mentalidad que trae, porque el tipo es un hombre de campo. Es un hombre de campo, un hombre que no ha venido a la ciudad. Un tipo que ha estado en el campo, que ha crecido con la vaquita, que ha crecido con la gallina. Bueno, gallina no, con la vaquita. ¿Por qué? Porque gallina no había. Porque es un animal inmundo y ya no lo aceptan. Pero el asunto es que creció con la vaquita y las cositas y la ovejita y todo allá. Entonces creció en ese ámbito. En esa parte que cree que solamente eso es lo que tiene. Y que si lo pierde se muere. ¿Ah? Usted no vio esa parte donde había una persona que tenía una vaca y entonces agarró, eso fue un hecho de la vida real, no me acuerdo en qué país fue, que agarró y entonces iba y el hombre veía, todos los días pasaba a ese lugar y veía que el hombre salía, agarraba y ordeñaba la vaquita, hacía su quesito, sus cosas y se metía para la casa. Pero ese era su diario vivir. El asunto es que aquel hombre visualiza que el hombre tenía herramientas, cómo llegar a formar una empresa y en su país a ser bendecido a través del queso y del procesamiento de la leche, porque el hombre sabía procesarla. Pero entonces aquel hombre se hizo amigo de él y le estaba proponiendo del por qué causa él no lo hacía. El hombre decía no, que con esto le bastaba. Pero aquel amigo estaba pensando de que este hombre podía ser grande y que podía ser un hombre grande y que podía bendecir no a uno, una familia, sino a miles de familias. Y este hombre no le pareció bien y un día agarrar la escopeta y cuando el hombre venía que terminó de ordeñar, aquel hombre vino y le da aquel tiro a aquella vaca y la mató. Pero aquel hombre nunca supo que fue su amigo. Nunca supo. Cuando él se mete a la casa le dan un tiro a la vaca y la matan. Y matan a la vaca. El asunto es que un tiempo después el tipo se muda. El tipo se mudó y todo lo que tenía agarró y lo invirtió. El asunto es que cuando él vuelve para atrás, el hombre se va y el hombre viene. El hombre vuelve ahí, su amigo, y cuando vuelve, el hombre tiene una procesadora de leche. El hombre tiene una quesera inmensa de diferentes procesos de queso. Y le dice, wow, ¿qué fue lo que te animó? Oye, wow, y todo esto que has hecho aquí en estas tierras, todo esto te cambió, esto es una industria. Y el hombre le dijo, no, lo que pasa, no sé qué pasó. Al principio me dolí y maldije al hombre que mató un día, agarré y ordeñé mi vaca en la mañana. Después que entro a casa, un hombre le dio un disparo con una escopeta y mató mi vaca. Y yo cuando estoy
llegué en la vaca y comencé a mirar y me dolió, pero de repente sentí aquel coraje por dentro, pero por después a toda esa sentí que yo podía subir. Ahora dije, no voy a tener una vaca para que le duela, voy a comprar 100 vacas y después voy a comprar 1000 vacas para que la venga y las mate a todos. Y cuando vine a ver que era necesario que mi vaca muriera para que yo pudiera llegar a donde estoy, hay veces que sentimos que es una vaca que no es la única que nos subsiste, que es la vaca que todo nos lo da, pero hay algo, que hay alguien que está viendo algo más allá, y siempre Dios ve más allá. Dios siempre ve más allá. Dios siempre ve más allá de lo que nosotros tenemos y de lo que nosotros pensamos, y viene y le dice: Gedeón, ciñendo el trigo, Gedeón, hombre forzado y valiente. ¿Conmigo? Si yo estoy asustado, tengo que me hago pipí acá porque nos están queriendo matar. Y abajo está la cosa difícil, está dura la cosa. Hay algo bien terrible ahí. No, y tú dices que yo forzado y valiente, tengo que hacer pipí acá. Estoy asustado, por eso estoy aquí. Porque estoy angustiado, porque mi pueblo tiene hambre. En la casa de mi padre tiene hambre. Y estoy ciñendo el trigo. Mira el corazón que tenía Gedeón. Un corazón noble, un corazón bonito, un corazón bonito. Hay gente que tiene corazones bonitos, pero no basta. ¿Por qué? Porque tienen que salir a un nivel mayor. Porque Dios no quiere que bendigas a una casa. Dios no quiere que dejes una casa. Dios quiere que sean miles. Porque debo darle de comer a la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Le dice él, y Dios le dice: wow, le dice el ángel, pero tú le estás queriendo dar la casa de tu padre. Pero yo vengo a decirte hoy que tú eres el libertador y que vas a pelear como un solo hombre y que vas a vencer ese ejército. ¿Por qué? Porque vas a liberar al pueblo. ¿Y cómo es eso? Lo tremendo es que Dios le está dando un desafío. Dios le está dando un desafío. El hombre lo está escuchando. Párate, hijo mío. Allá es el tiempo. Eso es que es presente. Cuando usted dice aquí, cuando se levanta hoy, que es un presente. Pero Dios nunca habla en el presente. Dios siempre habla ¿a qué? Dios siempre habla futuro, que es mañana, pues estoy viendo. Yo te estoy viendo de aquí, te estoy viendo peleando y venciendo un ejército. O sea que cuando Dios te habla del mañana. Dios nunca te habla desde el hoy. Dios te habla del mañana. O sea que lo que puede haber en ti, para Dios es nada. Lo que estés mirando, tú estás mirando una vaquita hoy, pero Dios está mirando una industria. Tú estás mirando ahora incapacidad, pero Dios te está viendo capacitado. Dios te está viendo peleando y venciendo. Le da una palabra en medio de la crisis. Dice: tú eres un libertador. Mira la mentalidad, para que ese hombre se levante de ahí peleando con todo el mundo. Se levanta asustado. Se levanta asustado y empieza a poner millones. Pero la cosa es que le dice: wow, es verdad lo que tú dices. Lo que pasa es que, ¿quién soy yo? Yo soy pobre. Nosotros somos pobres. Somos pobrecitos. O sea, en otras causas, un pobre en Israel no tenía nada. ¿Y cómo es que eres pobre y estás sintiendo trigo? Cuando el trigo para esta época es una de las fuentes más, y para esa crisis es una de las fuentes más costosas que había. No, y lo duro, no. Que el tipo fue a matar un cabrito. Creo que no me doy a entender. Dios le da una palabra en medio de la crisis que lo va a hacer vencer. Una palabra de poder que va a cambiar el curso de la historia de él. Una palabra que lo va a llevar a un nivel de gloria. Una palabra que lo va a sacar del nivel de donde está, del nivel de mediocridad, que lo va a hacer vivir en la memoria de los hombres. Una palabra que lo va a llevar a un nivel diferente. Una palabra que lo va a transponer a un lugar de altura, que lo va a llevar. A él se creía un don nadie, un don nada, y Dios le está diciendo: todo el mundo te va a reconocer, todo el mundo va a saber quién es Gedeón. O sea, te estoy ofreciendo, es algo glorioso, te estoy ofreciendo un futuro, un mañana lleno de gloria, un futuro glorioso, y le está ofreciendo algo de gloria, una palabra en medio de su crisis, en medio de una nada. Dios le está entregando una palabra de poder. ¿Y qué hace Gedeón? Y si eres tú, espérame aquí. Si eres tú, espérame aquí. ¿Y qué fue lo que fue a buscar? Un cabrito. ¿Sabe lo que es un cabrito? Un cabrito era una limosna. ¿Quién le está hablando?
Le está hablando un rey. Si ve la ofrenda de David, la ofrenda de David es una ofrenda de rey. Y la ofrenda de Gedeón es una ofrenda de pobre. Es una ofrenda de una mentalidad pobre. Es una ofrenda mediocre. Es una ofrenda de nada. Y viene y se la trae el ángel. Le dice, está bien. Y le dice, échala ahí sobre la piedra. Y la agarró. Y Gedeón dice, wow, presenté una tremenda ofrenda. Una ofrenda mediocre. Una ofrenda. Hay gente que ofrenda, mis amados, como Gedeón. Hay gente que ofrenda con la mentalidad. Están en los Estados Unidos y están ofrendando con la moneda de su país. Ay, Dios mío. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que el americano dice que el hispano aquí en los Estados Unidos, me dijo un americano, ofrenda para completar para la renta del local. Pero el americano ofrenda para comprar el local que los hispanos reúnen la ofrenda para rentar. Así me dijo el americano. El americano da con la mentalidad de dólar. El hispano da con la mentalidad de la moneda de su país. Por eso siempre viven en nada. Por eso siempre viven en poco. Por eso viven en nada, porque está ofreciendo siempre. Ay, mi país es tanto, en mi país es tanto. Por eso se queja. Ay, esto está caro. Ay, aquello está caro. El americano lo agarra y lo compra ya. ¿Por qué? Porque él sabe, él entiende. Ve usted, me dice, le voy a hablar algo para que vea en mi iglesia. Cuando lo inviten, usted va a ver lo que va a suceder. Usted va a ver lo que va a pasar. Usted va a ver. Cuando yo fui, mejor no te digo nada, porque aquella era una locura. La gente decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y me decía, por eso lo han criticado al americano, porque cuando el americano entiende que Dios está hablando, él fluye, hace fluir de una manera diferente para que Dios no se detenga, porque hemos entendido que cuando Moisés dijo hay que hacer el templo para Dios, indicando de que Dios le habló, ellos sembraban no a la palabra que dijo Moisés, sino bajo el estatus de que Dios había hablado. Y todo hombre que siembra bajo el estatus de que Dios dice, de que Dios habló, esa palabra se fructifica, y todo lo que siembra bajo ese concepto se vuelve próspero. Entonces, ¿qué sucede? Que es nuestro punto. Gedeón viene y ofrece el cabrito, pero no en la noche, y le dice, Gedeón, tú me das, porque mi desafío es este. Tú dijiste que eras pobre, pero yo sé lo que hay en tus corrales, y en la casa de tu padre hay un maute de donde salen todos los animales que vienen con pureza. Ese animal no cualquiera podía tenerlo, solamente una gente que tuviera capacidad. Y le dice el ángel, no solamente vas a hacer eso, sino que también hay uno de 7 años. También hay uno, no uno. El Talmud dice que había muchos de 7 años, que habían varios de 3, de 4, de 5. Y él le dice, dame el de 7 años, que era el más adulto, que salió del monte de tu padre. Ahora me van a entregar el de tu padre, y me van a entregar ese de 7 años de quien es, que es tuyo, pero me ofreciste el cabrito teniendo un monte de 7 años. El tipo dijo, soy pobre y tenía un monte de 7 años. Y el ángel le dice, ¿sabes por qué? Porque para que tú venzas, y para que tú cuando le quites la cabeza al de mal, no te maten. Para que no te maten y puedas pelear tu batalla venciendo lo que yo te dije, tienes que ofrecerme como yo te dije que me ofrezca. No me puedes ofrecer a tu manera, porque con ese cabrito, si tú le tumbas la cabeza mal, te van a tumbar la cabeza a ti. Ahora tú me vas a ofrecer vas a levantar, y vas a levantar el holocausto para mí, con este concepto. ¿Para qué? Para que la autoridad en ti aparezca y los cielos se abran y esté sobre ti y repose. Es la única forma que voy a mantenerme y ver. Eso es lo que te quiero decir, que hay cosas en desafío que Dios nos reta a hacer algo. Hay veces que hemos sentido el desafío. Hay gente que Dios le ha hablado. Aquí hay gente que Dios le ha hablado a la misma iglesia para que den para la iglesia tal cosa y se han hecho al loco. Conozco un varón que Dios le ministró y le dijo,
dijo, varón, da esa picó. Y el varón se acercó a mí y me dijo, wow, escucho una voz que me dice que tenga la picó para la iglesia. Yo la acabo de comprar, reprendo al diablo. Eso no es de Dios. Le dije, varón, una cosa sí tengo eso, de que cuando Dios dice, dame esto, es porque Dios te va a dar más. Es porque Dios te va a llevar a un siguiente nivel. Le dije, no te cierres. Y yo cargaba una picó custom del 78 y la de él era del 98. Y Dios me dijo, no, él no la quiere, pero yo quiero darle una del 2005. Quiero darle una Ford Cabina. Me lo dijo a mí, pero él no quiere. Pero yo le dije, mi Señor, pero si tú me la pides a mí, no por lo que vas a dar, yo te lo doy. Y nosotros, era la iglesia bien lejos. Y mi esposa me dice, ¿qué tú estás diciendo? Le dije, mira, esa camioneta le hice el motor recién. Está bonita, el Señor la necesita. Déjame que Dios me diga que se la dé. Y me escuché la voz que me dijo, entrégamela ahora. Y salí corriendo y la entregué. El varón venía detrás de mí y vi que tenía las llaves en la mano. Y cuando volteé, pudo haberla echado. Yo quería que la echara también. Y el varón agarró, no le echó, se metió en la mano y sacó equivalente como a $200 y la colocó. No, como 200 y algo de dólares. Y lo entregó y lo puso. ¿Sabe qué pasó aquí? Que vino una persona, nos invitó a un lugar. Estamos en una célula. Agarró a aquel hombre y Dios me empieza a usar basado en una profecía tremenda. Y aquel hombre se levanta y me dice, ¿y dónde se va usted? Le dije, no, yo voy a agarrar taxi. Y me dijo, no, ¿quiénes los trajo aquí? Mi esposa. Pues Dios me ministró hoy, venga para acá. Y cuando me fui a uno de los estacionamientos de su quinta, era una mansión, agarró, tenía como alrededor de 5 meses parado la troca, nuevecita, tenía 6,000 millas y la sacó y me dijo, Dios me dice, esa era de mi hijo y mi hijo se murió y Dios me dice que ahora te la deja a ti, esa camioneta es tuya. El varón se puso a llorar, yo estaba petrificado, no sabía qué hacer. Cuando el varón saca y le da $1, no, le da 2,025 dólares, algo así, esto es lo único que tengo. Le dijo, para ti Dios me dice que te dé esto. El varón cuando la agarró cayó de rodillas y se puso a llorar, porque Dios le estaba entregando conforme al corazón de él, y a mí me estaba dando conforme al corazón yo le di. O sea, yo no sé si me doy a entender. No era la manera. Dios nos desafía y nos reta por algo. Entonces hay cosas que no dan. Hay momentos que no se pueden salir de esa manera. Hay finanzas. Hay, Señor, pero dame, entrégame esa residencia. Señor, quiero la residencia. Quiero el permiso. Quiero subir allá. Y Dios callar. Y Dios no hace nada. ¿Por qué? Porque solo pedimos, pero Dios nos está desafiando. Haz algo de desafío. Haz algo diferente. Entrega algo que te duela. Entrega algo que sea diferente. Por eso esta mañana me dijo, tú necesitas ese dinero, ¿verdad? Si lo necesitas, pues sí. Él también necesita la camioneta y no haya cómo hacer y no la ha movido. ¿Por qué? Porque hasta que no te pague, porque tú le dijiste que no la podía mover. Así que entrégasela para que él la mueva, para que yo haga. 1 hora 45 minutos después me dieron $25,000. Una persona por algo que no tenía que dármelo. Deme su cuenta de Banco Familia. Dios mío, me puse a llorar. He llamado a más de 20 gente de mi familia, porque entre eso la casa de mi madre se lleva $16,000 en arreglársela entera. Lo primero que hice fue sacar mis diezmos y una ofrenda, y le di la mitad del dinero al que está haciendo la casa de mi madre. Le dije, tu otra parte está ahí intocable. Pero después viene y me llama y me dice, ministro, esta cosa en el ministerio, esto y esto contigo. Después mi familia me llama y me da tremenda noticia. Entonces entendí que Dios me estaba desafiando. El maestro dijo, es necesario que yo muera. David ofrece una ofrenda de rey y Gedeón una ofrenda de esclavo, de pobre. El mismo Dios que le habló a David es el mismo Dios que le habla a Gedeón. Gloria a Dios. Qué increíble, la mentalidad de uno a la mentalidad del otro. Cuando Marco Huy compra su primera camioneta y va a un lugar empezando su ministerio, Dios lo agarra y Marco Huy está pidiendo, Señor, un día me regalas un avión.
avión. Y una mañana cuando era un domingo, Dios le dice: esa troca que compraste, le dio un dado y quedó debiendo. Y cuando está el pastor que pasa, antes de él cantar, Dios le dice: la troca que traíste hoy, Marco, es para mi siervo, pero tú la seguirás pagando. Y Marco Huy se la entregó. Búsquelo en el libro que él tiene. Y se la entregó. 2 años después, cuando Marco iba subiendo poderosamente, lo llamó un empresario. Le dijo: Marco, ¿puedes venir al aeropuerto? Y cuando él fue al aeropuerto, entró a un hangar y le dijo: Marcos, el Señor me dijo a mí que tú hiciste una siembra, y esa siembra te subió a este nivel. Marcos, ese avión es tuyo, Marcos. Y ese hangar está pagado por 5 años. Y la gasolina que él consuma queda por mi parte. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros no entendemos. Nosotros no comprendemos, porque nosotros queremos que Dios nos dé, pero nunca desafiamos. Gloria a Dios, aleluya. Hay finanzas que no se pueden bajar sino con un desafío. Hay familias que no se pueden restaurar sino con un desafío. Hay malicias que no pueden darse, que no se pueden romper, y que hay cosas que no se pueden restituir. Dios anoche habló de restitución. Dios habló anoche de restitución, pero pareciera que no se entendió eso, me dijo Dios anoche. Gloria a Dios, aleluya. No se entendió restituir. Aleluya. Gloria a Por Dios. eso la abuela Loida entiende el principio que vive su familia. Por eso el maestro dice: es necesario que yo muera. ¿Por qué es necesario que yo me muera? Porque mientras que yo te vivo, yo soy la semilla. Yo soy la semilla, pero esta semilla necesita caer en tierra para que yo cumpla el propósito. Porque mientras que yo sea una semilla, solo come Corazín, Capernaum, Corazín, Galilea, los gentiles solamente están viendo en esta circunferencia, pero yo no nací para eso. Yo no nací para ver eso. Yo nací, la palabra que pesa sobre mí del destino. Mi destino pesa. Una palabra profética se le dio al padre Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero no salgo de esto un contorno. Mientras que yo sea una semilla, solo va a comer los contornos de Israel. Solo va a comer Corazín, Capernaum. Por eso es necesario que yo muera, para poder cumplir mi destino. Para poder llegar a mi destino es necesario que yo me muera. ¿Por qué? Porque es necesario que la semilla caiga en tierra, se pudra, muera y de ahí nazca. ¿Para qué? Para ese proceso es el mío. Ese proceso es el mío, para que se pueda reproducir el reino, para que se pueda manifestar lo que dijo de Abraham, que en mi simiente se iba a hacer, en tu simiente le dará de comer a las familias de la tierra, para que las familias de la tierra puedan comer y se cumpla lo profético. Yo debo entender cuál es mi propósito, y mi propósito cuál es: entregarlo todo y aún a mi vida. ¿Para qué? Para que con mi muerte las familias de la tierra sean bendecidas. Y muchas veces nosotros no queremos morir por el hecho de no darle de comer a otro. ¿Cómo es posible que veamos la necesidad y que de nosotros no salga un fruto para que otro coma? ¿Cómo es posible eso? No, pero es que yo no tengo. No tiene por eso es que no tiene, porque no sabe dar, porque no sabe. Digo Judá, estos son árboles otoñales llevados por el tiempo, pero que no tienen fruto, porque el maestro dijo: esta higuera no nazca, nunca va de ti fruto. ¿Por qué? Dice que no era el tiempo de la higuera. Pero si no es el tiempo de la higuera, pregunté yo una vez: ¿por qué la cortaste? Si no es el tiempo, no es el tiempo. ¿Cómo le va a exigir a algo que si no es el tiempo, no es el tiempo? Y Dios me dijo: no. Cuando voy a estudiar con mis padres los judíos y ellos me enseñan que sobre Israel hay una palabra, en el único árbol que un judío se pone bajo la sombra es en la higuera, porque es el único que tiene una palabra profética. Es el único árbol que Dios dijo de que será de bendición y tu fruto serán todo el año. O sea que cuando ella no está en su tiempo de dar fruto, es cuando sus frutos son mejores. Cuando ella está en el tiempo de dar frutos, ¿son qué? Son pequeños y verdosos.
y llegan a pintones que todavía no es que están buenos, y lo usaban de una manera. Pero cuando no era el tiempo de septiembre, octubre, ni enero, febrero, la higuera siguiendo dando fruto, y cuando no era su tiempo es cuando sus frutos eran mejores. O sea que el maestro dijo: está la higuera florecida y no es el tiempo de ella. Eso quiere decir que los frutos que están ahí son dulces, jugosos y deliciosos. Y cuando él llegó, resulta que estaba frondosa, pero que no tenía fruto. Y por eso no le gustó y dijo: no va a salir nunca más fruto de ti. Pero ¿por qué la cortó? La corta por la apariencia de tener fruto, pero no los tenía. O sea, que hay gente que aparenta tener fruto, pero no los tiene. Hay gente que aparenta algo, pero no lo tiene. Y cuando alguien viene a buscar el fruto que necesita, dice que no lo hay. Entonces el maestro me dijo: trata lo posible de que tú seas el árbol que mientras más piedra le tiran, más frutos dé. Más frutos dé. Debe ser un árbol que dé fruto todo el año. Póngase de pie. Esta venida que yo he traído, no les vine a predicar, les vine a enseñar. Porque predicadores por aquí han pasado innumerables. Y lo que yo pueda decirte proféticamente, ya te lo han dicho. Dios me dijo esta mañana: tú no has venido a predicar, tú has venido a enseñar. Porque predicaciones ya han escuchado innumerables. Predicaciones de todos los ámbitos ya lo han visto. Milagros, piedras alargadas, tumores que han salido, profecías que te han dado. Me dijo: no, pero quiero sacarlo del nivel donde está, para llevarlo a un nivel diferente. Estas son cosas que a la gente no le gusta escuchar, porque a la gente no le gusta que se metan en el bolsillo. Lo último que se le convierte en un evangélico es el bolsillo. Porque la gente siempre viene o está sujeta a esa que a solo que le den. Y ese es el problema de la iglesia. El maestro dijo: es necesario que yo muera, porque es la única forma con que pueda cumplir mi destino. Nosotros, de la misma manera que venimos del mundo, es la misma que aplicamos en el evangelio. Las mismas estrategias que teníamos en el mundo es lo mismo que aplicamos aquí en el evangelio. Hay gente que no le da un rating a nadie por el hecho de no gastar gasolina. Pero entonces a la hora de pedir es el que más pide. Hay gente que no invita a nadie a comer por el hecho de que no quiere pagar. Peor aún, hay gente que no orina en el suelo para que la tierra no chupe. Gente que son más agarrados que un gato en un mosquitero. Entonces todo lo pide, pero lo más duro que es el que más pide. Y es el que siempre anda quejándose y pidiendo de todo. Entonces hay gente que no tiene ni idea. Dios le hace algo y no hay un agradecimiento. Hay gente que le pide un trabajo a Dios, Dios se lo da y terminan apartándose. Y terminan cuestionando a Dios y no vienen ni los domingos ni vienen a los tiempos de culto. Hay gente que cree que porque está trabajando un overtime full dentro del trabajo cree que es Dios. Yo te voy a decir algo, escúchame bien. Si el trabajo te aparta de Dios, lo que estás haciendo no es de Dios. ¿Escuchaste eso? Porque la bendición de Dios con ella enriquece y con ella no añade ninguna tristeza, porque solo Dios hace al hombre. ¿Me doy a entender en esto? No sé si me doy a entender. Entonces el problema que nosotros estamos teniendo, el problema que usted tiene en su casa, el problema financiero que usted está manifestando, ¿por qué las cosas están saliendo mal? No es porque Dios las tiene agarrado con usted, no. Es que usted las tiene agarrado con Dios. Es que usted no se quiere someter a las cosas de Dios. Es que ya usted no es el mismo. Ya usted fijó otro punto. Para dar el diezmo es una batalla. El diezmo hay que darlo con alegría y gozo, mis amados. La ofrenda hay que darlo con gozo, con agradecimiento, rebosada y remecida. Como Dios me entrega una palabra en medio de la crisis y me está desafiando, y yo vengo a ofrecer un cabrito. Pero un rey que conoce quién es un rey, David, viene a ofrecerle una ofrenda de rey a un rey y le da lo mejor, y por eso Dios detiene. Pero Gedeón
Gedeón ofreciendo, y el Dios le dice: Gedeón, así no se ofrenda. Yo te voy a decir cómo se ofrenda. Cuando un rey habla, se le da lo mejor. Cuando un rey habla, se le entrega lo mejor. Por esa causa viene Saúl y le dice el varón, su siervo: mi señor, vamos a ir un momentico donde el profeta. Y Saúl le dice: espérate, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque si la palabra de Dios fluye, del Eterno fluye, yo no tengo con qué sellar esa palabra. Y si yo no tengo con qué sellar esa palabra se me va a retener. O sea, Dios no me va a hablar y se va a retener. Y si me habla, en su cumplimiento no va a ser de inmediato. Entonces no puedo ir ahí, porque cuando el profeta hable, si yo no tengo con qué sellarlo, entonces se va a hacer un problema. El muchacho le dice: mi señor, aquí tengo yo un lingote de oro. Aquí tengo un lingote de oro. Y Saúl le dice: wow, tú eres un loco. Y cuando de repente Saúl dice: vamos a la casa del profeta, cuando van llegando, el profeta sale. Todavía no había entregado. Cuando ve, mira lo que provoca un corazón diferente, un corazón llevando lo mejor. Y cuando sale el profeta, le dice: tranquilo, ya no busques más, porque ya tu padre consiguió la jana que está buscando, ya la consiguió. Y pasa que adelante, y aquí está. Y el hombre entrega el lingote de oro. Y cuando lo entregó, el profeta le dice: dile a tu siervo que se vaya, mas tú quédate, porque no solo sellaste una palabra, sino un ministerio. Porque lo que estaba detenido, pero cuando tú provocaste, cuando tú creíste, cuando tú entiendes quién soy yo, ahora yo quiero decirte que provocaste una unción de rey sobre ti, porque ahora tú serás el rey de Israel. Si el hombre no lleva la ofrenda adecuada, eso no se manifiesta. Si el problema nuestro es que no hemos visto lo adecuado, porque no sabemos darle a Dios cuando Dios nos pide. No sabemos porque somos tacaños y siempre andamos agarrados, estamos sujetos a lo que tenemos, y ese es el punto que tenemos. Por eso Jesse Penny agarró un día con las moneditas esas pequeñas y la miró y se quedó mirando en una devastadora crisis, y se agarró y la fue reuniendo, y cuando miró aquel frasco las agarró en sus manos y le dijo: si me bendices y ensanchas mi territorio y bendices mi camino, te voy a bendecir. Lo que tú estás pidiendo, para que sea un hecho, tú tienes que ir a la familia y dar una ofrenda de honra para que lo que estás pidiendo sea posible y sea hecho. Tienes que dar una ofrenda de honra y los cielos se abrirán, y cuando eso se consuma, nada te faltará. Y añadiré y te pondré en tus manos y pondré grandes cosas en tus manos. O sea, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Escúchame bien lo que te digo. Jesse Penny agarró y le dijo a Dios: voy a hacer esto contigo. Le dijo: 50 y 50 entre tú y yo. Y si quieres que te dé más, dime cuánto te daré. Y Dios le dijo: dame el 90 y quédate con el 10. Y agarró y le dio el 90 a Dios. Y el hombre es tan famoso que dice que con el 10% se hizo millonario. Agarró un hombre en Inglaterra en una crisis, andrajoso, y le tiraron una libra esterlina que tenía rato que no la veía, y le dijo: no soy digno de tenerla. Llorando porque había caído y perdido su familia, y era un pastor. Y le dijo: te la voy a dar a ti, Señor. Lo más que tengo te lo voy a dar a ti, porque nunca te di lo que merecías. Tengo tanta hambre que no merezco comer, y con esta libra esterlina la pongo en tus manos, Señor. Restaura mi vida, Señor. Y no lo querían dejar entrar porque olía a perro de la calle. Y cuando entregó, él dice que dijo:
Y le escuchó el hijo del pastor: restaura mi vida, Señor. Y dijo el hijo del pastor: una ofrenda de restauración. El hombre se levantó y tiene una iglesia de 4.600 miembros en la ciudad de Londres. Y Dios lo levantó en gloria. Ahí no solo lo levantó, le entregó a su familia de vuelta para atrás. Y uno de sus hijos está caminando en Europa en una gloria de la adoración y alabanza. Hay gente que entiende un principio. Hay gente que entiende. Y le dije al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Yo quiero que me devuelvas esto. Le dije esta mañana: yo quiero que me devuelvas esto. Yo quiero que me devuelvas esto. Y me dice: ¿tú conoces a este mi siervo? Sí. Que es tu hermana. Le dejó su marido, ¿verdad que sí? Sí, entrégale a ella esta ofrenda. ¿Sabe hasta ahora cuánta ofrenda he dado? 7 ofrendas. Una de 200, una de 300 conforme me ha dicho, otra de 400. Solo una me dijo: conforme a tu corazón, da esta ofrenda. Y la persona es de aquí mismo, de los Estados Unidos. Y es de allí, de Veracruz, México. Y yo lo conozco, el norte de Carolina, donde tú has ido conmigo. Y agarré y le dije: varón, escúchame bien, ¿dónde está el teléfono de este varón? Me lo dieron. Y Señor, pero cuánto, que Dios ponga en tu corazón. Y pon en tu corazón lo que diga tu corazón, así será. Y le dije: bueno, Señor, yo le voy a regalar $3,000 a este hombre. Le voy a regalar $3,000 porque ese hombre, cuando estaba en el apogeo, que yo viví un momento difícil en Venezuela, me regaló $6,000 de una troca que vendió. Vendió una troca y le digo: pastor, yo tengo ganas de darle una bendición al pastor Infante que viene. Y el pastor le dijo: no espere que venga, deposíteselo, porque usted no sabe lo que él necesita. Pero lo que no sabía el loco es que yo debía $5,300 y todavía me quedaron 700 para comer. Y le dije: Señor, ¿no será que tú me estás diciendo que de la misma manera yo le ofrezco al varón? Yo le voy a regalar $3,000 a este varón para ver. Varoncito, dame tu número de cuenta. Me dieron tu número y me dijo: ¿cómo así? Dame tu número. Yo te puedo hacer una transacción de aquí mismo, ahora mismo, del Banco of America. Ok, varón, está bien. Y llorando, y no sabía. Al rato me vuelve a llamar para atrás llorando. Me dice: ¿cómo usted sabía? ¿Cómo usted sabía de qué? Que yo tengo que pagar unos giros y me dan $2,800 y estaba preocupado porque me querían quitar el carro y me estaban haciendo batalla para quitarme una cosa ahí, llorando. Entonces tú no sabes cómo Dios quiere proceder. Nosotros lo ponemos límite en el asunto, en nuestra falta de entendimiento, no sabiendo lo que Dios quiere hacer, no entendiendo las cosas que Dios quiere hacer y proceder en nosotros. La cosa bien extraña es que yo llamo a mi hermano y le digo a mi hermano: oye, ¿qué pasó con aquellas tierras que yo le estaba comprando a este hombre? Dile que le voy a dar $5,000 en adelante, cuestan como $24,000. Y dile que yo le diga: no, lo que tú no entiendes, que yo te tengo mandando por Facebook, te he mandado más de 20 mensajes. Le dije: pero es que yo no atiendo a Facebook ya, porque ya no quiero. Y me dijo: pero me iba a revisarlo porque te he enviado más de 20 mensajes, que el tipo está vuelto loco y está esperando que tú vengas a Venezuela, porque Dios trató con él y le dijo que esa tierra era tuya y que si tú pensabas hacer lo que tú pensabas hacer ahí, que él te la iba a regalar y que no era comprada porque él se iba para Panamá. Y yo tengo los papeles aquí, el abogado lo que está esperando que tú llegues para que firme. Mira lo que estaba haciendo, pero cómo yo no me pude enterar de eso. Porque yo lo que andaba era turbado. Porque Dios no permitió. Porque las cosas estaban detenidas, estaban ahí, estaban sujetas. Pero cuando yo procedí y hice lo que Dios dijo y abogué y entregué lo que Dios me estaba diciendo, entonces hasta entonces, ahora a las 5:15 de la tarde es que me vengo a entregar, que eso es mío, que ya es mío. Pero yo la quería porque quiero hacer un autolavado ahí, quiero hacer un car wash ahí, pero por todo lo grande quiero hacerlo. Y hay una persona que se quiere de aquí en los Estados Unidos ponerse conmigo de socio para hacer algo grande. Eso es una mina de oro y ese lugar es espléndido para eso. Y en ese momento estoy ahí y me puse de rodillas y le dice al Señor: Señor, ¿cuánto quieres? Tú me vas a dar lo que dispongas en tu corazón, lo que dispongas, pero algo sí quiero que hagas, que lo que saques de allí, un evento al año harás para los niños y lo harás en tiempo de Navidad y le regalarás juguetes. No vas a pedir que este te dé, no vas a pedir que el otro te dé, tú lo vas a hacer y te voy a dar en bendición y voy a bendecir el lugar para que agarren los niños y trabaje con generaciones para que hagan cosas grandes. Al año harás este evento. Le dije: Señor, es un hecho, sea contigo conforme lo has dicho. O sea, a Dios le gusta el desafío, el reto. A Dios le gusta que nosotros entendamos que Él quiere hacer algo en nuestra vida, que Él quiere bendecirnos, que Él quiere proceder a un nivel diferente, pero nosotros nos mantenemos allí.
hay cosas, hay finanzas, hay cadenas que no se rompen, sino con un desafío, un reto, hacer algo diferente. Una palabra en medio de la crisis que nos dice: tu situación puede cambiar, tu situación puede ser diferente. Una residencia que está atada, que no hay forma que te dé, un abogado que te dice que no, pero un Dios que sabe lo que hace, hoy te dice: nada es imposible bajo este concepto, nada es imposible. Pero lo que tienes que ver es el desafío que Dios te hace para que puedas proceder y puedas actuar. Que en medio de la crisis, si hay un desafío, no ofrezcas un cabrito, sino que levantes holocausto que te cueste. Es algo diferente. Quiero un hijo, Señor. Tienes una crisis, Dios te desafía. Yo quiero orar por usted hoy. Sí, voy a orar. Quiero orar con mi corazón. Usted sabe que yo no soy hombre de pedir ofrendas. A usted me dijo anoche que pidiera una ofrenda, ¿verdad? ¿Y qué hice? Me fui. Porque yo no soy lo que piden ofrenda. Yo nunca pido ofrenda si no lo siento en mi espíritu. Porque yo no predico por dinero. Y yo sé que el pastor Jerry es mi amigo y me ha querido. Y él lo hace porque es su forma de bendecir a los ministerios. La familia de él, cuando yo estuve en México, me dio $9,300 en 4 días. En 4 o 6 días. Y me atendieron como un rey allá en Veracruz. Hasta me fui por un pozo que aquello era tan hermoso. Yo me quedé loco. Nunca he visto algo tan increíble como eso. Era tan azul como la laguna azul. Una cosa impresionante. Qué cosa más hermosa. Y esa destreza que tenía ese hombre, que parecía un oso en medio de ese río subiendo muy para arriba. Tu hermano, siempre me acuerdo de él. Gloria a Dios. Yo sé que es la misma intención, pero hoy no va a ser sino con propósito. ¿Sí me doy a entender? Tú vas a tomar hoy tu ofrenda y vas a traer una ofrenda de todo corazón si has creído esta palabra. Si tú crees que tu crisis va a cambiar, si tú crees que Dios te habló hoy en medio de tu crisis, en el hogar, en tu crisis financiera, en tu crisis ministerial, en tu crisis con tus hijos, en tu crisis familiar, en tu crisis, esa residencia que no ha podido llegar, hoy no vas a venir de una manera sino diferente. Y vas a atacar tu ofrenda de corazón y la vas a traer hoy con todo el anhelo de tu corazón. La vas a traer como aquel que ofrece una ofrenda de rey a un rey. Y si tú dices: pero si yo tengo $1 y es lo único que tengo. Siempre veo cosas tremendas. ¡Ay, Dios mío! Diego, hazaña, lo que dijeron no es nada. Es lo que hago, mira cómo te estoy tocando. Veo una mano que toca por tu vientre. Veo que sale. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora! Yo no sé si me doy a entender, pero hay algo que está sucediendo. Que lo que hayan dicho es nada para lo que yo haré contigo. Lo que dijo el hombre aquí queda muerto, aquí muere. Agua se está limpiando tu cuerpo, tu vientre, aleluya. Ahora mismo, ahora que impactada por una palabra, escucha una voz que le dice a tu vientre: restáurate, sánate. Agua se recibe la palabra, vientre. Recibe la palabra de Dios que te habla. Agua se ahora. Guachini, alma que rabiosa, la guachini. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Se está vendiendo los vientres. Tu hijo, la guachini, viene bajo concepto profético. Sé que han sido muchas las aflicciones y los lloros, pero no le faltará nada. Porque pondré en abundancia donde el profeta será. Agua se le me cañira. Yo no sé si me doy a entender ahora mismo.
Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Hay algo diferente, llora, gime, porque hay una unción que cae sobre ti ahora. No temas. Tu agua sobre el pozo me custodiará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de Sí, Señor. Aleluya, dígale, Señor, aquí estoy. Ay, su nombre, tu agua sobre el pozo me custodiará, me guiará por sendas de Nemachiri cuando arrebia toda sede. Anda, vaya todo que por sendas de justicia. escúcheme bien. Shena Vikayo, Turi, Dieta, Tora, Masaya. Y poniendo una llave en tus manos, dice el Señor. Tu mano derecha te poniendo unas manos porque no tienes. Las humillaciones serán quitadas. Recibe porque te daré gracia. Te pondré en gracia y serás bendecida en abundancia. Escúchenme bien, mis amados, porque veo la iglesia vestida de boda. La veo vestida de boda y la veo bendecida. Blancas, y estoy viendo, Dios me dice que es la ocasión para decir que lo que se niega o lo que se cuestiona es mi voluntad. Por eso muchas son las aflicciones del justo, pero lo que comienza con devastación termina con boda. Escucha bien, iglesia, porque es profético lo que estoy haciendo contigo hoy. Dice el Señor, la vida de Noemí y la vida de Ruth se convierte devastada en una crisis de muerte y en dolor, pero al final terminó con boda y con descendencia de gloria. Ama Washiri. Así será la tuya. Ahora tú calla, tendia esa. La toala que tú rebendecía. Levante su mano por un momento. Amor a tu shiriquía, la toromonilla. Levanta tu mano, levanta las dos. Que viene cayendo un aceite sobre tu cabeza. Agua chille, mira como la unción de Dios. No puedes detenerla, porque es como un rayo que entra por tu cuerpo, porque se están rompiendo cadenas, abriéndose puertas. Veo que caen diademas en tus manos. Veo que caen diamantes en tus manos. Veo abundancia que se abre. Oh, dígale a Dios hoy, Señor. Dígale a Dios hoy, dígale, estoy vestido de boda. Dígale a Dios hoy. Dígale, estoy vestido de boda. Dígale, es mi tiempo. Es mi tiempo. Habla aquí duro, Pastor Henry. Habla duro, habla y glorifica a Dios. Darlo, tiene tu tiempo, ella. Tu primer nieto será profeta. Agua sana. Agua haya. No, pues siete bien, 10 siete.
derecha. Levanta sus manos. Porque escúcheme bien, hay gente que este año no partirá si ve una bendición y ve una gloria tremenda. Es un ángel que tiene siete, escúcheme, residencias humanas. Y que va a ser una señal que va a caer sobre este lugar. Porque lo imposible se te será hecho posible. Lo imposible se te será hecho posible hoy. El Señor me dice que hoy es un tiempo de restaurar y de restituir. Y es ahora, estoy restaurando, pero ahora te restituyo. 7 ahora, escúchame bien. 7 residencias, ahora reciba la iglesia. Recíbela ahora. Nansuriquillo no moleme. Para que sea mi señal de que yo soy. Para que sea mi señal que yo soy y que he hecho contigo. Y que me has nacido como he querido. Porque te daré a ti y a tu descendencia. Todo lo que toques en finanza va a reproducirse en gloria. Tocarás y reproducirá. Y entiende y ellos entenderán. Aquel que ponga en ti una honra verá gloria. Porque en tierra fértil sembrará.